Buenos días, Manuel, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Señores, vamos como cada viernes, ¿verdad?, al mundo de la geopolítica. Miren, es muy probablemente que le hable al vacío en el día de hoy, porque cuando uno no quiere entender nada, no lo va a entender ni que se lo vendan con una cucharita de compota. Vamos a hablar de poder blando, que hemos hablado en otras ocasiones, pero en este caso específico, en lo que respecta a la República Dominicana, a raíz del escándalo que se ha armado con las famosas chacabanas para la Cumbre de las Américas. Cosa con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo, porque entiendo que ese evento puede hacerse sin eso y buscar otras alternativas y que sea exitoso como debe ser. Pero vamos a explicar qué es lo que es eso y cuál es la importancia que tiene eso para República Dominicana y para el continente americano. Primero, las cumbres de las Américas son, desde el año 1994, en que la propuso la primera el presidente Bill Clinton, son al día de hoy el espacio más importante que tienen los países del continente americano para la proyección de su poder blando. Ese es el espacio idóneo para eso. Aquí voy. Mucha gente ha creído y tiene la idea de que eso es un grupo de presidentes y de jefes de Estado y de gobierno que se reúnen cada 3 o 4 años para hablar porquería, cosa que no tiene ningún sentido. Esa es la idea que se ha vendido. Y yo quiero que el gobierno dominicano y el Ministerio de Relaciones Exteriores le presten mucha atención a esto que ha pasado con el tema de las chacabanas. Estamos hablando de un evento importante, señores, para los intereses de República Dominicana, para la proyección del poder blando de República Dominicana y probablemente para el futuro de los intereses de República Dominicana, que no puede dejar el Estado dominicano ni el gobierno que eso quede manchado ni se pierda en las nimiedades de una chacabana. Eso hay que proyectarlo y presentar lo que es eso para nosotros y lo que va a significar. Primero, mire, repito que mucha gente cree que eso es un grupo de presidentes que viene allí a conversar cosas. No. Existe lo que se llama el proceso de cumbres. Inmediatamente usted adquiere la presidencia pro tempore, como la tenemos nosotros desde el año 2022, inicia un proceso de consulta, de diálogo, de reuniones, de concertación, de inclusión en la agenda próxima de diferentes temas, en fin, un proceso previo. Cuando los presidentes llegan y los jefes de Estado a la cumbre, vienen a dar unos discursos, pero hace tiempo que lo que se llega finalmente a un acuerdo, que es el plan de acción, eso se ha diseñado y se ha acordado en el proceso previo. Eso lo otro es básicamente protocolar. Es lo primero. Ustedes escucharon ayer que estaba con nosotros el presidente del CONET y él mismo comunicó que venía de una reunión precisamente de empresarios para el tema de la Cumbre de las Américas. Y eso faltan 6 meses para que eso se celebre. Fíjense, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí existen diferentes grupos. Primero, la Cumbre de las Américas no es un simple foro de concertación y diálogo y de integración regional. No, no es solamente eso. Tiene herramientas que permiten el desarrollo y ejecución de los planes de acción y se le da seguimiento permanente a eso. Vamos a explicar, por ejemplo. Existe lo que se llama el grupo de revisión e implementación de las cumbres, que es el instrumento más poderoso que se encarga de la organización, de las invitaciones de los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Porque allí no solamente participan los presidentes y los jefes de Estado, no. Existe lo que se llama el grupo de integración conjunta, que la conforman 13 organismos internacionales. Para que ustedes sepan, miren, ahí participa la Organización de Estados Americanos, ahí participa la CEPAL, ahí participa el PNUD, ahí participa el Banco Mundial, ahí participa el Banco de Integración Centroamericana, ahí participa el Banco de Integración del Caribe, ahí participa la Organización Mundial
del Trabajo, ahí participa la Organización Internacional para las Migraciones, ahí participa un conjunto de instituciones, señores, que son de vital importancia para los intereses de los países en la región. Pero además, como ya dije, participan actores también de la sociedad civil, empresarios, jóvenes, academias, intelectuales, etcétera, etcétera. Y todo eso, evidentemente, para los países, para los estados que son sede de una cumbre de las Américas, eso es de vital importancia para la proyección de su poder blando. Ya he dicho en diferentes ocasiones que el poder blando no es otra cosa que la capacidad de atracción, la capacidad de radiación que tiene un estado en otro u otros a través de instrumentos que no son tradicionales, como es el poder económico y el poder bélico. Estamos hablando de la cultura, de su religión, de su educación, de la salud, del turismo, de la proyección y alcance de su diplomacia, que eso es lo que viene aquí en este momento. Entonces, mucha gente dice, eso es para hablar disparate, ahí no se ha conseguido nada. Falso también, de toda falsedad. Miren aquí. Primero, vamos a describir. La Convención Interamericana contra la Corrupción salió de allí. Es bueno que todo esto que voy a mencionar o nació, o se concretizó, o se profundizó a través de estas cumbres. Escuchen bien. Ya dije, Comisión Interamericana contra la Corrupción, Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana contra el Terrorismo, Cooperación Interagencias para los Asuntos de Desastres Naturales. Cuando hay un desastre natural en la región, inmediatamente se activan un grupo de agencias que solicitan ayudas internacionales. Eso se concretizó ahí en esas cumbres, para que lo sepan, ¿eh? La Carta Democrática Interamericana, que es una carta importantísima en la región, en el tema democrático, eso se concretizó allí, creo que en la cumbre de Quebec, en el Instituto para la Conectividad de las Américas, eso se concretizó allí también. El Comité Interamericano de la Cultura y el Programa de la Educación en Valores y las Prácticas Democráticas. Todo eso se concretizó allí, señores. Pero además, imaginemos lo siguiente. Y yo sé que mucha gente quizás no le da importancia a eso, porque la gente entiende que las cosas tangibles, he dicho, y eso lo explica perfectamente. Cuando Juan Bosch definió la famosa arritmia histórica para los latinoamericanos y sobre todo para nosotros, yo traté de buscar dónde encajaba eso en el plano dominicano, en el contexto geopolítico, y desarrollé dos conceptos para explicar eso. Tenemos esa arritmia histórica fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque el dominicano tiene una mentalidad de lo que yo llamo la mentalidad del arroz con huevo. El dominicano piensa en comida, fundamentalmente. Y segundo, tiene una concepción de lo que llamo el síndrome del país pequeño. Nosotros creemos que porque somos un país pequeño no podemos ocupar espacio en los organismos internacionales. Y por esa razón todo el mundo se ha quedado una cháchara de una chacabana y no visualiza lo que es esto. Miren, señores, para que usted tenga una idea de lo que significa la inversión en el poder blando. Maestro, usted no sabe de eso, discúlpeme. Discúlpeme, maestro, discúlpeme, maestro. Discúlpeme, maestro. Hacemos alarde, que es otra cosa. Discúlpeme, maestro. Discúlpeme, maestro. Mire, maestro, discúlpeme. Yo tengo 10 años siendo maestro de eso y usted no es de eso. Discúlpeme. Discúlpeme, maestro, que usted no sabe de eso, discúlpeme. Tengo más de 10 años estudiando eso. No me hable de eso. Pero no me hable de eso. Yo he participado en foros haga el comentario, haga el comentario usted. No, pero vamos a dejarlo que termine. Ese no es mi tema. Haga el comentario usted, maestro. Usted que sabe de eso. Es que eso no es mi tema. Adelante. Hágalo usted que sabe de eso. No, adelante, todo el mundo sabe, pero adelante. Nada de eso ha resuelto absolutamente un solo problema en este país. Sí, claro, adelante. Mire. Además, tú te retrataste. Además, Manuel, tú te retrataste con Epstein también. Adelante, Manuel. No, ese no era Epstein. Perdón. Mire, señores. Adelante. Mire, para que ustedes tengan una idea de lo que significa la inversión en el poder blando. Describí aquí cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de París lo que significa eso. Señores, solo en el opening de los Juegos Olímpicos de París, solo en el opening se metieron 100 millones de euros. Para que ustedes vean lo que significa eso. Pero busquen para que ustedes vean, señores, el índice global de poder blando. República Dominicana está en el puesto 83. República Dominicana, siendo la sexta o la séptima economía de Latinoamérica, está en el lugar 12 en Latinoamérica, señores.
Cuba tiene mayor poder blando que nosotros en el índice. Cuba, escuchen bien que lo describió doña Consuelo ahora. Ay. ¿Ustedes creen que eso es posible? Entonces, esta cumbre es importantísima. Imaginen, por ejemplo, primero, el principal problema nuestro ahí lo vamos a colocar en la agenda. Claro. Que es ese tema haitiano. Solo con eso ganamos, ¿eh? Sí. Es lo primero. Segundo, oye, ¿ustedes se imaginan que aquí se pueda desarrollar en esa cumbre, venga Estados Unidos con un plan de integración regional económica para contrarrestar los intereses chinos aquí en República Dominicana? ¿O ustedes se imaginan, por ejemplo, que aquí se pueda concertar con todos los demás países una política, digamos, para contrarrestar a Estados Unidos y mitigar el tema de los aranceles ahora en la región? Que eso se logre aquí. Entonces, el que no sabe de eso y se quiere quedar en Chacabana, que se quede en Chacabana. A mí me interesa, doctora, el Estado dominicano no puede permitir que eso se memetice, porque, repito, no hay otro espacio en el continente americano para ningún Estado para que pueda proyectar su poder blando a través de su diplomacia que esa cumbre de las Américas. Maestro. Bueno, a propósito bueno, de esta cuestión y de lo que ocurrió ayer, estoy más referido a lo que ocurrió ayer. Bueno, hay discusiones sobre estas cosas, pero yo creo que yo soy partidario de que el Estado siempre tenga la representatividad que le corresponde. Así es. Por ejemplo, este caballero, bueno, va ahí, él sabía cuál era el protocolo, va fuera del protocolo. Acude, del esquema planteado. Del protocolo. Del esquema planteado. Eso se me pareció a algo que ocurrió lamentablemente con don Juan. Algo que ocurrió con don Juan en la única visita de Estado que hizo, que fue al presidente López Mateos en México. Bueno, él está visitando al presidente López Mateos en México. Hay un protocolo. Don Juan, incluso, una de las apariciones tenía que ser con la banda presidencial. Pero eso todo está especificado. Él, como no se puso banda presidencial para juramentarse, no llevó banda presidencial a México para esa reunión con López Mateos, que fue la única vez que él se la puso. Juan Bosch se puso la banda presidencial 2 veces. En la reunión con López Mateos y cuando se murió. Esa banda la tenía la abuela de Yayo Zaida, doña Zaida. Sí, que doña Carmen, cuando ellos se fueron al exilio, se la dejó a ella. Qué bella. Y cuando Juan Bosch murió, se la entregaron al PLD y se la pusieron, la banda presidencial. Entonces, don Juan fue sin banda presidencial. Bueno, en México hubo que fabricarle una banda presidencial de urgencia al presidente dominicano. Pero, señores, cuando usted ve los niveles de intercambio, cualquiera diría, pero qué bueno, porque este hombre representa la sencillez. Cuando usted ve los intercambios que se hicieron en ambos presidentes, todavía da vergüenza ajena. Con todo el bochismo, todavía da vergüenza ajena. Vamos a ver cómo fueron los intercambios entre esos dos presidentes. Bosch y López Mateos intercambiaron regalos en Los Pinos, la residencia oficial del presidente. El mexicano le entregó un estuche con 2 gallos de pelea labrados en oro, plata y cobre y una réplica de la campana de Dolores. Bosch le entregó una caja de puro fabricado en el país, una caja de arroz. Yo no sé con qué va un presidente a llevar arroz y que a otro presidente. Una caja de arroz, trigo, grano de cacao y pequeñas porciones de 2 tipos de café. Había además un par de guineas, llegó un par de guineas vivas. Pero viva. Qué batalla. Él no podía matar, pero congeladas. En una jaula rústica de madera y fibra, que motivaron comentarios en la prensa azteca. Es decir, es verdad que personalmente... No. Don Juan era un hombre sencillo. Muy sencillo. Pero el que estaba en México era el presidente dominicano. Sí. El que está en México es el presidente dominicano. Entonces se supone que hay unas coordinaciones protocolares, etcétera, porque no es verdad que tú vas a recibir un tipo de regalo y tú te vas a aparecer con algo totalmente desproporcional a eso. Cuando ustedes no hay representación personal, porque era 2 estados. Sí. Y México ya había sido un estado industrializado del porfiriato. Hasta el trigo estaba de más que no producía. En México, un estado industrializado como de la época del porfiriato. Entonces, bueno, usted me dirá así, que el otro está más acorde con un estado pobre, pero... No.
Pero ¿y el trigo? Pero nosotros no le llevó trigo, Guinea, etcétera, y Guinea. Cambio fuera.